tenemos el Capital Allocation, que es básicamente cómo el equipo directivo de una compañía gestiona su capital. Gracias a esto podemos ver realmente el interés del equipo directivo de aportar valor a los accionistas o no, porque podemos encontrarnos un equipo directivo que está interesado en cobrar su sueldo y ya está, y le da igual que la empresa crezca o decrezca en bolsa, y podemos encontrarnos otro equipo directivo que por el contrario estén muy incentivados a que el crecimiento de la empresa en bolsa se vea reflejado año tras año tras año y aportando valor a sus accionistas porque ellos están incentivados también. Entonces, a continuación te voy a explicar un par de puntos que debes de tener muy en cuenta para saber realmente lo incentivados que están o no el equipo directivo. Pero por supuesto, uno de los puntos que no te he puesto es el porcentaje de acciones que posee el equipo directivo. Obviamente, si el equipo directivo posee un gran porcentaje de peso de la compañía en acciones y esto equivale mucho más que su salario, quiere decir que ese equipo directivo está más incentivado a que se revaloricen las acciones que a estar cobrando todos los años un sueldazo. Pero bueno, vamos a ir explicando punto por punto cómo el equipo directivo gestionaría de forma correcta el cash flow de la compañía y, para empezar, pues lo primero y lo más importante que podría ser para aportar valor a los accionistas sería la reinversión en el negocio. El equipo directivo estaría centrado en el crecimiento del negocio para así poder aumentar sus márgenes y beneficios de la compañía, lo que evidentemente esto repercute en algo muy positivo para nosotros como accionistas. Evidentemente también, como ejemplo, si pensamos en Meta, la inversión en el metaverso, que es lo que comenté antes, esto puede suponer un gasto ahora, pero piensa que a futuro puede ser un mayor crecimiento o expansión del negocio, porque abarca nuevos modelos de negocio o nuevas fuentes o vías de ingreso, ¿vale? Y esto puede ser un mayor beneficio o aumento de márgenes para ese futuro. Por tanto, nos interesa ver que un equipo directivo reinvierte en el propio negocio, es decir, CAPEX de expansión para seguir creciendo y mejorando el modelo de negocio. Como segundo punto, tenemos aquí las adquisiciones o M&A. Básicamente también otra forma que tiene el equipo directivo de aportarnos valor a nosotros como accionistas sería realizar adquisiciones, es decir, comprar otras compañías. ¿Por qué? Pues básicamente porque al comprar otra compañía el tamaño de la propia empresa aumenta. Es lógico, si yo tengo un bar y me compro el bar de al lado, ahora yo gestiono 2 bares. Entonces, al haber ampliado mi negocio después de haber comprado el otro bar o local de la esquina, pues evidentemente ahora puedo generar más ingresos, más volumen, tengo más volumen de facturación, tengo más beneficios. Y por supuesto, las expansiones pues pueden ser a nivel pues tanto regional como nacional como internacional, y tenemos que estar pendientes de ver cuáles son las expectativas de crecimiento de una compañía que realiza adquisiciones continuamente, ya que esto puede hacer que el tamaño de la empresa o de la compañía aumente de forma más agresiva y al mismo tiempo se puede quitar competencia. Claro, porque piensa que si yo me compro el negocio de mi principal competidor, ya no tengo competidor. Entonces, aumento de tamaño y al mismo tiempo me quito competidores de en medio. Por lo que en teoría tengo una ventaja monopolística también. Si voy robando cuota de mercado al resto de compañías de mi sector. Y esto es muy importante monitorizarlo. Y antes de pasar a la siguiente, recuerda que es una cosa que te he puesto aquí importante, debemos asegurarnos de que evidentemente las adquisiciones que realiza la compañía estén o tengan sinergias, ¿vale?, con el propio modelo de negocio. Es decir, si yo por ejemplo tengo un bar, tiene sentido que me compre otro bar, o también puede tener sentido comprarme una empresa de carne para yo vender dentro de mi bar esas hamburguesas o lo que sea. Es decir, que pueda haber ciertas sinergias, es decir, que los modelos de negocio de las distintas empresas se puedan unir,
¿vale? Y que tengan cierto sentido. No tendría, por ejemplo, ningún sentido que yo sea una empresa tecnológica y que me comprara un bar de venta de pescados, por ejemplo. No tiene ningún sentido. Por tanto, tenemos que ver que los modelos de negocio tienen sinergias y que evidentemente entre ellos se pueden unir, optimizar costes y por tanto aumentar los márgenes, aumentar los beneficios, etcétera, etcétera. Luego, como tercer punto donde el equipo directivo nos puede aportar valor como accionistas es vía recompra de acciones o emisión de acciones. Bien, la recompra de acciones digamos que es la forma más directa de aportar valor a los accionistas directamente, porque si un equipo directivo hace una recompra de acciones, es decir, retira acciones de circulación, y hay un beneficio neto, ¿vale? Pues al haber menos acciones, pues cada acción vale más, ¿vale? Porque a mismo beneficio neto y menos cantidad de acciones, cada acción tiene un valor mayor, es decir, un precio mayor de los beneficios que ha obtenido. Y por tanto eso se ve reflejado normalmente en el precio de cotización en bolsa. Evidentemente todo esto dependerá del múltiplo al que cotice la compañía y suponiendo que no haya ningún problema, pero en condiciones normales, si una compañía recompra las acciones de su propia empresa, el precio debería de aumentar. ¿Por qué? Pues porque el valor por cada acción aumenta. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que al igual que la recompra es retirar acciones de circulación, la emisión es la forma que tiene de financiarse la empresa. Es decir, emite nuevas acciones, que eso a priori puede parecer que diluye al accionista. Es decir, sería justo el efecto contrario. En vez de retirar acciones, si emito, pues cada acción vale menos, ¿vale? Por tanto, a priori estaría perjudicándonos como accionistas. Pero aquí es donde tienes que tener en cuenta el conocimiento más avanzado y entender lo que significa hacer ingeniería financiera. Básicamente, si tú recompras acciones por debajo del valor intrínseco, ¿vale? Es decir, el equipo directivo si recompra acciones por debajo del valor intrínseco, esto significa que está comprando esas acciones a un precio más bajo de lo que realmente vale. Por tanto, eso aporta valor a los accionistas porque si se mantiene el múltiplo de la empresa y ellos han comprado más abajo, quiere decir que cuando se siga pagando el múltiplo, por tanto, ese dinero invertido en reducción hará un aumento de valor para los accionistas. Mientras que por otro lado, cuando se emite, es decir, que pensamos que se destruye valor para los accionistas, no siempre. ¿Por qué? Porque si estamos ante una compañía que evidentemente ha tenido un crecimiento explosivo y por tanto, digamos que en bolsa está pagando el mercado 200 veces, ¿vale? 200 veces por ejemplo. Esto significa que básicamente la empresa, si emitiera acciones a 200 veces, es como financiarse al 0,5% de interés. ¿Cómo sabemos este cálculo? Bueno, muy sencillo. Si cogemos 100 y lo dividimos entre el múltiplo, podemos saber la financiación en el momento de emisión de acciones. Por ejemplo, si estamos ante una compañía que tiene un PER de 20 veces, ¿vale? Y decide hacer una emisión de acciones, esto significa que se estaría financiando a una tasa de interés del 5%, ¿vale? Que esto es algo bastante elevado. ¿Por qué? Porque cogeríamos 100, lo dividiríamos entre 20, que es el múltiplo, y por tanto nos daría esos 5, que es la tasa de interés teórica a la que se estaría financiando. Sin embargo, si un equipo directivo hace buena ingeniería financiera y dice, oye, estamos en una empresa como, por ejemplo, Spotify, que llegó a estar a 100 veces hace poco. Pues bueno, si el equipo directivo decide hacer una emisión de acciones a 100 veces, básicamente 100 entre 100 es igual a 1. Es como si se financiaran o ese nuevo capital que les aporta a los accionistas al comprar esas nuevas acciones, es como si se financiaran al 1%. Es decir, les puede incluso salir más barato a veces que pedir una deuda a los bancos. Entonces, esto es muy importante vigilarlo, ya que así podemos saber realmente el conocimiento financiero que tiene el equipo directivo y si está haciendo bien o mal las cosas para tener unas mejores o peores expectativas futuras. Luego, como cuarta forma de aportación de valor para los accionistas sería el repago de deuda, emisión o refinanciación. Básicamente todos sabemos que las compañías cuando quieren realizar o hacer un crecimiento de la propia empresa o modelo de negocio,
hay veces que tiene que acceder a financiación, que ya como he explicado antes está vía emisión de acciones, pero también por supuesto la empresa puede pedir deuda a entidades financieras como por ejemplo los bancos. Entonces, el primer punto, a nosotros nos interesa que la empresa no esté muy endeudada, ¿vale? Pero luego también nos interesa el ver cómo se refinancia esa deuda. Es decir, en el apartado de los cash flow podemos ver si la empresa refinancia la deuda, es decir, a veces nos puede interesar que si la compañía actualmente está pagando un 5% de interés y refinancia la deuda, es decir, si vuelve y refinancia la deuda, pero en vez de al 5% como estaba, decide refinanciarla al 4 o 4,5%, evidentemente saldremos ganando como accionistas, ya que la empresa hará un gasto menor en ese pago de intereses. O también ver a la velocidad a la que la compañía es capaz de devolver esa deuda. Por ejemplo, si pensamos en empresas como SSNC, que es una empresa tecnológica que suele realizar adquisiciones muy grandes, normalmente se endeuda mucho hasta las 4, 5 o incluso 6 veces deuda neta EBITDA, que eso es muchísimo. Pero luego, si miramos en su histórico, podemos ver cómo la empresa en 2 o 3 años esa deuda te la baja hasta prácticamente un rango normal de una vez. ¿Eso qué quiere decir? Pues que evidentemente el equipo directivo está centrado en devolver rápidamente esa deuda para no estar durante mucho tiempo pagando excesivos intereses. Y eso es muy importante. Y como ves aquí abajo, al final, pues es lo que he comentado, que si vemos que el equipo directivo se refinancia con un interés más bajo, ¿vale? Entonces estaremos ante una correcta gestión del capital. Y como último punto, los dividendos realmente son la menor creación de valor para los accionistas, aunque ya hay otros inversores que prefieren cobrar dividendos. Pero la realidad es que es la peor de las formas. ¿Por qué? Básicamente porque al repartir dividendos, eso es una parte de los beneficios que genera la compañía, pero luego esa parte, al repartírsela a cada accionista, pues cada accionista tiene que declararlo, por lo que al pagar impuestos se reducirá y por supuesto esa parte que se paga vía dividendos se reduce de los beneficios obtenidos por la compañía, por lo que también la cotización en bolsa de la compañía bajará y tenderá a ajustarse a la baja para compensar con ese pago de dividendos. Personalmente yo prefiero ver que si es una compañía que todavía es pequeña o mediana, pero que tiene posibilidades de crecimiento, es decir, que todavía puede reinvertir en el negocio, recomprar acciones o realizar adquisiciones o todo esto, y en vez de eso decide pagar dividendos, a mí personalmente no me gusta, ya que esta es la peor de las formas de aportar valor. Yo personalmente prefiero que en vez de repartir, pongamos un 10% de dividendos, prefiero que ese 10% lo reinviertas en el negocio para que crezca, te aumente los márgenes y por tanto mis acciones suban, ¿vale? Por eso digo que para mí personalmente el pagar dividendos es la peor, entre comillas, porque no es mala, ¿vale? Pero sería la peor de todas las opciones para aportar valor a los accionistas. Y hay que vigilar, evidentemente, que las compañías no se endeuden incluso para pagar dividendos, cosa que no tiene sentido, ¿me entiendes? Porque si me vas a pagar una cosa con deuda, es como decir, sí, me estás pagando unos dividendos para tenerme contento, pero luego te estás endeudando, es decir, estás empeorando los fundamentales de la compañía. Por tanto, la acción irá bajando, ¿me entiendes? Y aunque tú me estés pagando dividendos y supuestamente esté ganando, yo estoy perdiendo en la cotización de bolsa. No tiene sentido. Y una de las cosas que debes de tener muy en cuenta y huir es, que te lo pongo aquí, es la parte de los dividendos flexibles. Básicamente los dividendos flexibles, que es una trampa que se suele hacer sobre todo en España. El ejemplo que pongo es con Banco Santander, que lo suele hacer mucho, y cualquier inversor de Banco Santander, vamos, en mi opinión debería de salir corriendo para el otro lado. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Pero básicamente los dividendos flexibles sería hacer una emisión de acciones, es decir, diluyes al accionista, haces que cada acción valga menos por hacer una emisión, y luego cogen y te pagan un dividendo después de esa dilución. Es decir, esto es básicamente como cogerte el dinero de una parte del bolsillo y ponértela en la otra. Y encima, cuando te lo han cogido, ya ha perdido valor, cuando te lo ponen con menos valor, y encima luego tienes que tributar por haberte pagado dividendos. O sea que al final es perder o perder. En mi opinión, yo cada vez que escucho de una empresa como Banco Santander dividendo flexible, salgo corriendo para el otro lado. Ni me lo pienso.
Y bueno, esto sería todo dentro del apartado de estados financieros y contabilidad básica. Así que nada, te voy a dejar por aquí 2 vídeos, ¿vale? Para que les eches un ojo, y aquí abajo te puedes suscribir si te ha gustado, dejar un comentario por si tienes alguna duda o compartir el vídeo, que me ayudaría mucho. Y nada, pues nos vemos en otro vídeo.